Bien, bueno, buenas noches. Ahora sí, después de unos pequeños problemitas técnicos de último momento que sabrán entender, estamos en el vivo. Ya se van a ir empezando, se va a empezar a unir gente. Em, ya tenemos gente en la sala. Bueno, como decíamos, tuvimos algún inconveniente técnico de último momento, pero bueno, ya estamos transmitiendo. Me voy a poner en contacto con, con nuestra productora de manera remota. Estamos en la presentación de Argentina en tiempos de pandemia, la gripe española, el nuevo libro de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, eh, escrito por Adrián Carbonetti y María Dolores Rivero. Vamos a esperar un segundito que se siga sumando gente a la sala. Mientras tanto, vamos a dar algunas noticias en referencia a la editorial. Ya este es el tercer vivo que hacemos presentando la producción en este contexto de aislamiento social obligatorio y preventivo. Eh, Durante este contexto hemos lanzado el concurso de cuentos que ha finalizado ahora el día 15. Hemos recibido más de 500, llegando casi a las 600 participaciones, cosa que nos pone muy contentos. Estamos también con la convocatoria que tuvo una extensión hasta el 30 de junio, así que seguimos recibiendo libros para la convocatoria que hace todos los años la UNC. Y en este contexto han salido algunas publicaciones específicas sobre el tema, como por ejemplo el libro El crepúsculo de las simples cosas, compilado por Nelson Especchia y José Ortega, que es un libro que trata de pensar el contexto actual y la cuestión de la pandemia y de la epidemia de coronavirus desde una perspectiva multidisciplinar. Participan una gran cantidad de autores. Es un libro que está para su descarga en la página de la editorial, editorial.unc.edu.ar. Ahí pueden encontrar toda la información de la editorial y también pueden descargar este libro. Y también contarles que estamos ya haciendo delivery de nuestros libros, acorde a los protocolos, digamos, implementados para el rubro de librerías, y que también los libros, no solamente estamos haciendo nosotros el delivery, sino que los libros también están en distribución. Bueno, y ahora sí, vamos a presentar a los autores con quienes estoy compartiendo aquí pantalla en una herramienta, bueno, que estoy aprendiendo a usar ahora, así que ustedes sabrán disculpar si hay algún tipo de inconvenientes. Pero bueno, este contexto nos pone a aprender a improvisar algunas cosas que me parece que, bueno, que nos hacen aprender de tecnología, digamos, mucho. Bueno, Argentina en tiempos de pandemia, la gripe española de 1918 a 1919, es otro texto fundamental que nos va a ayudar
a pensar un poco qué es lo que está pasando, o como dice el subtítulo del libro, leer el pasado para comprender el presente, ¿no? Yo pensaba un poco en las calamidades, ¿no?, que le toca vivir a la humanidad, las guerras, las pestes, los desastres ecológicos, ¿no? Cómo esos acontecimientos tienen un impacto, generan protocolos, generan un montón de cuestiones sociales, generan una dinámica, una logística, que después tiende a olvidarse, ¿no? Después no se sabe, es como si esos hechos quedaran aislados en la historia, y después cuando vuelven a acontecer, ahí es necesario volver a esos sucesos para ver qué pasó. Me parece que este ha sido el gran trabajo que han hecho Adrián Carbonetti y María Dolores Rivero, ambos historiadores, que se han juntado y han empezado a investigar este tema mucho antes de que esta pandemia surgiera, ¿no? Entonces voy a compartirles un poco mejor la pantalla con ellos y invitarlos a que me cuenten, a que nos cuenten a todos los que estamos presentes virtualmente, cómo llegaron a este tema poco visionariamente previo a que esto sucediera. Bueno, buenas tardes, noches ya. ¿Cómo están? Hola, Juan. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, no sé quién quiere comenzar a contar Bueno, un poco. sí, puedo comenzar yo porque en realidad, bueno, fui el primero. Después Dolores se integró al grupo, digamos, el grupo que era yo solo, ¿no? Antes que nada, yo quiero hacer una aclaración justamente a aquellos que digamos, piensan comprar el libro y que lo quieren leer y están expectantes, ¿no? En realidad, no se trata de una comparación, ¿no? Es una lectura que nosotros hacemos del pasado, es decir, de la última gran catástrofe sanitaria que fue la gripe española, y sí, ¿por qué? Porque en realidad nosotros entendemos que no existen dos pandemias iguales. No hay, por una cuestión muy simple, es decir, tienen características distintas, se dan en momentos distintos, en sociedades completamente distintas, cultural, científicas, políticas, sociales, distintas, ¿sí? Entonces, pero sí lo que uno puede llegar a encontrar ahí son puntos, ¿no? Puntos de conexión. Puede encontrar anticuarentenas, por ejemplo, ¿sí? Puede encontrar pro vacuna, digamos, aquellos que querían hacer una vacuna. Puede encontrar los remedios milagrosos, ¿no? Es decir, se pueden encontrar protestas, se pueden encontrar una serie de cosas. Hoy estaba leyendo, por ejemplo, que un obispo en México le echaba la culpa digamos, a los homosexuales y a las mujeres que abortaban, y que esto era un castigo de Dios, digamos, que el COVID era un castigo de Dios. Digo, esto es una lectura que se hacía en 1918, en 1919, acá en Córdoba, por ejemplo, ¿no? Entonces, se pueden hacer esos contactos, ¿no? Se pueden tocar esos puntos. Y con respecto a lo que vos decís, bueno, ¿cómo empezó esto? En realidad, bueno, en realidad empezó cuando yo estaba haciendo mi doctorado, ¿no? Es decir, yo trabajé sobre la historia de la tuberculosis en la ciudad de Córdoba, y en ese momento mi director, David Reger, me decía, bueno, fíjate cuál es la relación entre la tuberculosis y la gripe española. Y yo no tenía ni idea de qué estaban hablando cuando hablaban de gripe española, ¿no? Después, bueno, cuando terminé mi tesis doctoral, comencé a interesarme un poco sobre esto, qué es lo que había sido la gripe española. Y lo que me llamó muchísimo la atención es que se trataba de una pandemia de la cual nadie hablaba.
los historiadores, los médicos, que habían escrito posteriormente a esta pandemia, que habían escrito sobre historia de la medicina, historia de las enfermedades, habrían escrito de todo, pero nadie escribió, ¿sí?, sobre la pandemia. A tal punto que mi primer artículo, que fue en el 2010, se llamaba Historia de una epidemia olvidada, ¿no? La pandemia de gripe en Argentina en 1918 y 1919. Pero bueno, volviendo un poco para atrás, yo continué, después que terminé mi tesis sobre la historia de la tuberculosis, y ya medio cansado de analizar el tema bueno, me interesé por otras epidemias, las epidemias de cólera, con las cuales ya Dolores ya me estaba ayudando en algunas cuestiones, y fundamentalmente empecé a trabajarla en el año, más o menos 2008, 2009. Dolores en ese momento era estudiante, ¿no? Entonces, carrera. Bueno, era estudiante en la carrera de historia y creo que estuvo en el primer año y después hizo un seminario que yo hacía sobre historia de la salud y la enfermedad. En el segundo año se empezó a interesar por estos temas. Y bueno, digamos, como se suele hacer esto, ¿no?, que es como una especie de enseñanza entre maestro y aprendiz, como en los gremios, digamos, de la Edad Media, comenzamos esta relación. En realidad, bueno, ella recopiló muchísimos datos, fue recopilando datos, empezó a trabajar junto conmigo, muy de a poco, lógicamente, como se va haciendo en toda esta cuestión del oficio del historiador, ¿no? Primero recopilando datos, después haciendo ponencias, después escribiendo artículos, y bueno, digamos, esta fue un poco la relación, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo... Hasta llegar al doctorado, ¿no? Ella ya es doctora, es becaria postdoctoral del CONICET, tiene ya pronto, me va a pasar en la cantidad de publicaciones, bueno, pero digamos, tenemos una muy buena relación, y bueno, así es como empezamos de alguna manera a trabajar. En realidad yo me empecé a interesar mucho más por el tema de la gripe española cuando apareció la H1N1, ¿sí? Claro. Ahí es como... Eso fue en el año 2008. Eso fue entre el año 2008 y el 2009, más o menos. 2009, exactamente. Ahí me empecé a interesar mucho más. Yo ya tenía algunas estadísticas que había encontrado y me empecé a interesar. Bueno, en el 2010 salió este primer artículo que te digo yo, que era titulado, lo escribí en México, y digamos, me llamó la atención después otra cosa, buscando antecedentes a nivel internacional. En todos los lugares a donde iba, busqué libros en España, busqué libros en Portugal, busqué libros en México. Acá le quiero agradecer fundamentalmente a un colega mexicano, Miguel Ángel Cuenya, que nos prestigió el libro con su prólogo, que me pareció fantástico, porque además completó algunas cosas que posiblemente nosotros en el hacer se nos había pasado, y la verdad que se lo agradezco muchísimo, digamos. Es un gran amigo, al cual quiero mucho, y bueno, también con él, digamos, compartimos de alguna manera esa obsesión, porque él trabaja con el tema de la gripe española en México, en Puebla, ¿no? Bueno, digamos, entonces, a partir de eso es que, bueno, comenzamos con esto. Y te decía, entonces, era una pandemia que había sido olvidada. Fue olvidada, hay incluso un libro en Estados Unidos que se llama también la pandemia olvidada, ¿no? Es decir, hay muchísimos historiadores que llaman la atención sobre esto, ¿no? Que fue una pandemia que llegó, digamos, dio vuelta al mundo, ¿sí? Se calcula que mató entre 20, 50 y hasta 100 millones de personas, en una población de 1.800 millones, ¿no? Es decir, nosotros estamos en el problema del COVID cuando hay muertos 500.000 en una población de 7.800 millones. Es decir, la pandemia fue terrible,
Llegó, dio la vuelta al mundo y desapareció. ¿Sí? Así. Bien, bien. Dio la vuelta al mundo en 2 años, ¿no? Es decir, bueno, tardó 8 meses, pero digamos con los rebrotes y demás, más o menos empezó en 1918, en la primavera del norte, en 1918, llegó hasta 1920 y ahí desapareció, ¿no? Bueno, esto me llamó muchísimo la atención. Entonces, a partir de eso es que comenzamos a trabajar ya con Dolores, ¿sí? En algunos aspectos, es decir, haciéndonos preguntas sobre diferentes aspectos de la gripe española, que, digamos, en el libro incluso no están todos los aspectos, porque digamos, tendríamos que sacar 5 tomos más o menos, para hacer el tema ¿no? Digo, porque además van saliendo constantemente datos en los cuales uno va analizando. Bueno, pero un poco era esto, ¿no? Es decir, ir haciéndose preguntas a partir de que teníamos una serie de datos, una masa crítica interesante como para empezar a trabajar. Empezaron a salir preguntas. Bueno, a ver, vamos a ver qué decían los periódicos. Bueno, entonces veíamos qué decían los periódicos. Bueno, entonces vamos a ver qué decían los médicos, ¿no? Bueno, entonces también empezamos a trabajar sobre el discurso de los médicos. Y bueno, veamos cuál era la mirada que se tenía, un poco lo que en la tapa sintetiza un poco la mirada que se tenía sobre la gripe española, esa caricatura, ¿no? Sí. Y bueno, y empezamos a ver, bueno, también hay que ver qué es lo que pasa en Córdoba, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en Córdoba? Entonces fuimos a ver lo que pasaba en Córdoba y lo que sí encontramos en la estadística, una diferencia muy grande en una población en el norte argentino que era la provincia de Salta, y fuimos a ver qué es lo que pasaba en Salta, ¿no? Es decir, es digamos, un poco el oficio, el libro se fue construyendo a partir de, bueno, el oficio del historiador, que es ir haciéndose preguntas constantemente sobre un tema, ¿sí? Entonces, a partir de eso es que, digamos, ustedes pueden seguir tal vez las preguntas que nosotros nos hemos hecho. Y al mismo tiempo pueden ir viendo, en todo caso, cuáles son los puntos de contacto que hay entre aquel evento, ¿sí?, crítico y con este evento crítico. Fundamentalmente lo que nos interesa a nosotros es que vean, el lector vea, bueno, cómo actuaba la sociedad en ese momento y que pueda llegar a encontrar esos puntos de contacto con lo que él está viendo en este momento. Exacto. Sí, bueno, es muy interesante cómo está armado el libro, ¿no? Es decir, tiene distintas aristas, va tomando distintas cuestiones. Comienza un poco con la pregunta porque la gripe española o la mal llamada gripe española, porque los pobres españoles parece, ¿no? Yo me desayuno leyendo el libro, ¿no? Los españoles no tuvieron nada que ver con la gripe exactamente, pero ustedes comienzan preguntándose un poco por las hipótesis sobre los orígenes de la pandemia, cómo surgió, ¿no? Sí, bueno, en realidad eso está un poco también en el texto, digamos, el texto que antecede el prólogo de Cuenya también, digamos, que lo acentúa. Que es, bueno, digamos, cuáles fueron las hipótesis, sí, pero fundamentalmente con la que de alguna manera nos quedamos, ¿sí? Es con la de, bueno, el origen se habría dado en Estados Unidos, en Houston, en Texas, en un regimiento de Estados, digamos, en Estados Unidos, y que después, por el movimiento de tropas, llegó a Europa y empezó a desarrollarse. Después, digamos, se desarrolló en la guerra. Ahí es cuando adquiere el nombre, de alguna manera, de gripe española, que es que en realidad los periódicos de las potencias que estaban en guerra, en ese momento Francia, Inglaterra, Alemania, digamos, no podían publicar porque les iban a estar dando información al bando enemigo, ¿no es cierto? Entonces, el único país que, digamos, que emitía, digamos, que tenía diarios
mejor dicho, el único país que publicaba estas noticias de qué es lo que estaba pasando era España. ¿Sí? Entonces, bueno, no tuvieron mejor idea que ponerle gripe española, una mal llamada gripe española. En realidad debería ser, no sé, la gripe de los Estados Unidos, ¿no? Aunque tuvo muchos eufemismos. Es decir, se la llamaba la enfermedad de los campamentos, la enfermedad de los hunos. Había como muchos eufemismos con los que se designaba justamente esta gripe. La dama española la llaman, ¿no? Acá también se la denomina la dama española, y también otra forma de designarla era, para diferenciarla de la gripe común, era gripe con 2P. Doble P. Gripe, sí. Doble P. Que yo supongo que debe venir del italiano. La verdad es que no nos pusimos a investigar sobre eso, pero suponemos que puede venir del italiano. Entonces, como que tiene muchos eufemismos, es decir, se la designó de muchas maneras en ese momento, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, digamos, en la Argentina no había nada. Otra cosa que me pareció es que no había nada escrito. Entonces, bueno, a partir de eso nos pareció como muy interesante que el público, de alguna manera, viera ciertas características, que no son todas, incluso, digamos, con Dolores estamos avanzando con otras cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, bueno, ¿cómo fue el trabajo? Digamos, acá lo tocamos mínimamente, pero no lo hemos desarrollado. ¿Cómo fue el trabajo? Es decir, ¿qué características tenía el trabajo, ¿no? Esta cuestión que tenemos hoy en relación a la problemática del trabajo, ¿sí? En el COVID, que la gente no puede ir a trabajar. Sí. Bueno, digamos, y esto tiene relación también con la cuarentena, que no era la cuarentena tal como la estamos viviendo nosotros, ¿no? No, ahí lo que se ve en el libro, bueno, es en principio, digamos, esta cuestión también de el desconcierto médico, ¿no? Ustedes hablan de como una especie de no sé si llamarlo paradigma, digamos, pero un estado pretransicional en el cual el índice de mortalidad estaba dado por las enfermedades infecciosas, por muchas enfermedades infecciosas, que era el momento de esa época, a la época actual, donde, digamos, no es la primera causa de muerte, sino que la primera causa de muerte es el cáncer y las cardiopatías. En aquel entonces moría mucha gente por enfermedades, vamos a decir, básicamente. Entonces, ustedes hablan de el desconcierto médico que había en torno a cuál era el origen, a qué se debía, si era un mosquito, si era un neumático. Un piojo, ahí, sí. Y ahí yo la voy a dejar hablar a Dolores, porque pero te quiero hacer una sola. A mí siempre me preguntan, bueno, ¿qué dejó la gripe española, ¿no? Y digamos, hay una paradoja con la gripe española. La gripe española generó, ¿sí?, un aumento, se llega prácticamente al máximo, hablando de todas las enfermedades infecciosas que matan, digamos. En ese momento se llega al máximo de mortalidad, ¿sí?, de la tuberculosis, en 1918. En el momento en que se produce la gripe española, digamos, había una relación. ¿Por qué? Porque la gripe española en realidad aparecía como una enfermedad secundaria y atacaba a aquellas personas que tenían tuberculosis y, lógicamente, una persona debilitada por la tuberculosis la terminaba matando, ¿sí? A partir de 1918 y en adelante comienza a aparecer el aparato sanitario, ¿sí?, para, digamos, tratar de preservar la vida de los tuberculosos. Así que es muy posible que, y Coni, que era un médico, digamos, de la época, uno de los médicos más prestigiosos de la Argentina, decía eso. Miren, en realidad la tuberculosis es provocada, la muerte de tuberculosis es provocada por la gripe española, ¿sí? A partir de eso se crea el aparato sanitario. Así que, digamos, uno podría llegar a pensar, en última instancia, que uno de los legados que le dejó la gripe española a la Argentina es que los médicos se empezaron a preocupar por otra enfermedad.
Bueno, pero la vamos a dejar a Dolores que... A Dolores, sí. Poco. No, en realidad, retomando esto que vos decías, Juan, ciertamente la gripe española puso en jaque, ¿no?, a la ciencia médica internacional. Nosotros trabajamos específicamente, digamos, con la ciencia local, ¿no? Analizamos una serie de conferencias donde básicamente vemos esto que vos bien decías, ¿no? Los médicos se preguntaban acerca del origen de esta enfermedad, o sea, de la etiología, de las formas de contagio. No se sabía si era un neumococo o el bacilo de Pfeiffer, o un mosquito como muestra la tapa. Y, digamos, en torno a ese gran interrogante o esos grandes interrogantes es que, lógicamente, no había un tratamiento certero propuesto así por esa ciencia médica argentina. Y por otro lado, también lo que nosotros hemos analizado es la asociación, ¿no?, de la gripe con otras enfermedades, ¿sí? Encontramos un documento muy interesante en el que unos médicos rosarinos analizan la vinculación, por ejemplo, entre la gripe española y problemas que hoy en día llamaríamos psiquiátricos, ¿sí?, como la demencia, la demencia precoz. ¿Sí? Sí, muy interesante ese capítulo, muy interesante, sí. Se hablaba, por ejemplo, de que la gripe española dejaba una toxina que penetraba en el cerebro y que de alguna manera eso generaba ciertos comportamientos anormales, ¿no? Entonces, bueno, en ese capítulo un poco lo que intentamos mostrar es esto, ¿no? Cómo la gripe puso en jaque a los médicos nacionales, incluso a los más destacados, ¿sí? A José Pena, a Tobías, analizamos particularmente la tesis de José Tobías, que es sobre la gripe española. Y bueno, y algo que Adrián ha estado trabajando ahora hace muy poquito tiempo es también el tema de la vacuna, ¿no? Que hoy en día también nos estamos preguntando por la vacuna contra el COVID. No sé si, Adrián, querés contar un poco de qué va ese trabajo, ¿no? Sí, es muy interesante. Es decir, Sable mencionado en el libro como parte, en todo caso, de las políticas, o mejor dicho, de las medidas de prevención, ¿no? O como, digamos, que se generaron justamente en ese momento. Es decir, se creó en la Argentina, digamos, es tal vez el único país de América del Sur, como ahora, ¿sí? Incluso de Latinoamérica, me animo a pensar, a decir que el único país de Latinoamérica que en 1918 crea una vacuna en contra de la gripe española. Lo hacen en tiempo récord, ¿sí? Porque la enfermedad ingresa más o menos a mediados de octubre, más o menos 14, 15 de octubre ingresa a la Argentina. En 1928, Rudolf Krauss, que era el director del instituto, de lo que hoy es el Malbrán, ¿no? el Instituto Bacteriológico, le manda un documento al director, al presidente del Departamento Nacional de Higiene, diciéndole que habían creado una vacuna, ¿sí? Y que ya la estaban aplicando en voluntarios. Bueno, esa vacuna se aplicó en presos, se calcula más o menos que fueron 2.000 personas a las cuales justamente se aplicó. El problema era que, digamos, hoy con el ojo, digamos, lo estoy diciendo con el diario del lunes, ¿no? Es decir, el problema era que estaba elaborada sobre una base falsa, es decir, sobre la base de lo que se creía en ese momento, que es justamente lo que aparece en la tapa, el bacilo de Pfeiffer. Y hoy sabemos que no es un bacilo lo que genera la gripe, sino que es un virus, ¿sí? El virus se va a descubrir en 1900, en la década del 30, no quiero errar, ¿no? Entonces, bueno, también, digamos, ahí está, ¿ves? Ahí lo ves. Tiene también toda una connotación del por qué el mosquito, ¿no? Yo creo que también, bueno, ahí habría que seguir analizando un poco más, pero el tema del mosquito yo creo que remite a un evento, porque eso es en caras y caretas, ¿no? Yo creo que remite a un
Un dato ¿Cómo? menor, es una mosquita, mujer. Claro. Está Pero bien, eso está bien remite, ese dato, me da sí. la impresión que remite, porque eso ya se sabía en ese momento, ¿sí? A la epidemia de fiebre amarilla de 1871, que fue terrible en Buenos Aires, ¿no? Es decir, digamos, fue mucho peor que la gripe española. Entonces yo creo que en la sociedad porteña fundamentalmente había como una especie de ambivalencia entre tal vez el burlarse y el temor. Algo que el burlarse y tomar en sorna el tema de la gripe, pero al mismo tiempo generaba el temor. Algo que, digamos, si uno se pone a analizar un poco la sociedad argentina hoy, y no estaríamos saliéndonos mucho de esa ambivalencia, ¿no? Y de esa Bien, contradicción. sí. Sí, sí, porque me resulta muy interesante esto, que contrariamente a lo que pasa hoy, y ustedes lo analizan también en el libro, es el impacto desigual que tiene la pandemia en los distintos sectores de la Argentina. Y fue una epidemia que, según ustedes lo describen, no atacó tan fuertemente a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sino que fue devastadora, sobre todo en el norte y en el centro del país, ¿no? Pero bueno, contrariamente a lo que se da hoy, digamos que eh, la pandemia ataca mucho más, digamos, en Buenos Aires que en el interior del país. Esta fue una pandemia que se extendió mucho en el interior y ustedes lo desarrollan bastante eso, me parece muy interesante. Sí, yo creo que el problema es que, te voy a hacer una especie de paradoja, ¿no? Me parece que el problema es que Buenos Aires ahora tiene adentro el noroeste, ¿no? Es decir, Ajá. ¿a qué me refiero? Es decir, yo creo que hay tres cuestiones que un poco las desarrollamos en el libro, ¿no? Es decir, tres cuestiones fundamentales. Es decir, el momento en el que se dan los brotes, eh, hay una cuestión esencialmente política, ¿sí? Que tiene que ver con las instituciones en las cuales, las instituciones que estaban encargadas del combate en contra de la enfermedad. Y el tercero, las condiciones sociales en las que estaba inmersa la sociedad argentina, que era completamente heterogénea, ¿no? Entonces, digamos, los dos brotes, un brote que es el que entra por Buenos Aires, que es, digamos, el primer brote, comienza yo te había dicho, más o menos a mediados de octubre, y dura hasta diciembre. Es relativamente, tal vez es relativamente benigno, para decirlo de alguna manera. Murieron aproximadamente un poco menos de 5.000 personas, ¿no? Es decir, en toda la Argentina. Y, digamos, ¿qué es lo que pasaba en ese momento? Es decir, el Poder Ejecutivo recibía del exterior, ¿sí?, información, y esa información llegaba, la compartía con el Departamento Nacional de Higiene. El Departamento Nacional de Higiene, que esto es justamente el ámbito de lo político, ¿sí? El Departamento Nacional de Higiene se encargaba fundamentalmente del ámbito nacional, como bien lo decía, es decir, actuaba en la ciudad de Buenos Aires junto con la asistencia pública y en los territorios nacionales. Entonces, digamos, Buenos Aires es la primera y la que primero y más rápido va a tomar las medidas porque recibía la información y había una comunicación entre el Poder Ejecutivo y el Departamento Nacional de Higiene. Entonces, incluso se toman, para ese momento, ¿sí? Para ese momento se toman medidas de carácter draconiano. Esto es cerrar los cines y cerrar los teatros y cerrar los salones de baile, ¿no? Digamos, era una cosa. Y cerrar los bares a las 23 en vez de a la 1, que provoca después, bueno, vamos a comentar, después vamos a comentar lo que fue la marcha de las antorchas, ¿no? Y los consejos, digamos, lo que pasaba en las provincias eran los consejos nacionales, los consejos provinciales de higiene. Esos eran los que se encargaban
de la problemática en cada una junto con alguna asistencia pública en las ciudades importantes, como es el caso de Córdoba. Ahora, ¿cuál es el problema? Es decir, paradójicamente, era un sistema, ¿sí?, que estaba completamente desestructurado, es decir, no había comunicación, ¿sí? No había una comunicación entre el ente nacional y los entes provinciales, ¿sí? Es decir, los entes provinciales, estos mandaban un delegado, ese delegado se informaba de lo que estaba pasando, recibía instrucciones, volvía a la provincia. Cuando pasaba todo esto ya la gripe se había instalado, entonces había una cuestión de desestructuración, que yo creo que en eso también es una enseñanza que nos da la gripe española y que nosotros la podemos ver, digamos, tal vez digamos, en otro contexto, o mejor dicho, en otro contexto, que es, bueno, lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en Brasil, ¿no? Es decir, vos ves que en Brasil y en Estados Unidos el sistema está dislocado, es decir, el presidente, el Poder Ejecutivo dice una cosa y los gobernadores dicen otra. Es muy distinto a lo que está sucediendo en la Argentina, ¿no? Que en la Argentina hay como una especie de integración, hay una circulación en la comunicación y un consenso en la toma de decisiones políticas que termina lógicamente en el presidente de la nación, pero que, digamos, las decisiones se toman y se toman para todas las provincias, ¿sí? De la misma manera. Entonces esto te genera lógicamente una política uniforme, una serie de medidas uniformes que después, de acuerdo a las realidades, van a ir cambiando, lógicamente, pero siempre en ese diálogo político. Ese diálogo político no existía en esa época en la Argentina, por lo menos en lo que se refiere al tema de salud, ¿sí? Ese era el segundo. Y el tercero era, digamos, vos tenés, si vos te pones a ver en términos de tasas, la mortalidad en Salta fue, ya te digo, 17 veces mayor que la ciudad de Buenos Aires. Jujuy fue 13 veces mayor, ¿sí? Ahora, cuando vos te pones a analizar, como que lo analizamos en el libro, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es la realidad sanitaria de Salta? Y bueno, la realidad sanitaria de Salta era, digamos, paupérrima. En Jujuy la gente moría en la calle. No había prácticamente había muy pocas instituciones sanitarias, había muy pocos hospitales, los hospitales quedaban rebasados automáticamente, había pocos médicos. Ahí no sale, en el libro no sale, pero hice un ejercicio de tratar de ver, bueno, la relación que existía entre analfabetismo como un indicador de pobreza y tasa de mortalidad por gripe, y daba una correlación exacta, ¿no? Y en la ciudad de Buenos Aires vos tenés la menor tasa de mortalidad y la menor tasa de analfabetismo. ¿Qué es lo que pasa hoy? Digamos, el problema es que el AMBA tiene una gran cantidad de pobres, ¿sí? Con una densidad demográfica terrible. Entonces, por eso yo te decía, bueno, el problema es que hoy en Buenos Aires, y en lo que sería la ciudad de Buenos Aires y lo que sería el conurbano, y bueno, tenés metido de alguna manera el noroeste, ¿no? Es decir, con las condiciones, sí, para que lo vean de alguna manera, ¿no? Las condiciones de aquella época. Sí, digamos, no creo que sean como aquella época, pero sí las diferencias sociales son muy fuertes, al igual que en Salta, ¿no? Es decir, bueno, tenés una gran cantidad de pobres y, digamos, diferencias sociales muy fuertes que hacen que, digamos, bueno, las políticas sanitarias de alguna manera terminen haciendo agua en ese sentido. Exacto. Bueno, y hay una cosa que me parece muy interesante también del libro, que ustedes abordan, que es no solamente el impacto sanitario y el impacto epidemiológico o médico, sino también el impacto o político, digamos, ¿no? Que también inician hablando bastante sobre la cuestión política y el contexto político, sino la cuestión cultural, digamos, ¿no? Cómo en
las distintas medidas y en el tratamiento que van haciendo los diarios, los medios de comunicación, iba a decir, pero los medios de comunicación en ese momento se limitaban a diarios y revistas. Claro. Bueno, la prensa escrita del momento y iba tratando el tema de la gripe de distintas formas, y ahí me parece que, bueno, surgen cuestiones muy interesantes, contradicciones entre un diario que dice una cosa, pero al mismo tiempo publica otra. A ver, si Dolores nos querés contar un poquito. Sí, yo ya hablé mucho, me parece que es Dolores. Sí, le toca. De toda la parte demográfica, eso es otra cosa que vale aclarar. Adrián, además, historiador, es demógrafo, entonces la obsesión en los números y es el encargado, ¿no?, de toda la parte más cuántica del libro. Sí, como decía Juan, nos interesó también hacer una especie de reconstrucción sociocultural, si se quiere, en torno a las representaciones que surgieron a partir del advenimiento de la gripe. Trabajamos con la revista Caras y Caretas, que para los que no saben es una revista que fue de circulación masiva, al menos para la primera mitad del siglo XX, es una revista sumamente conocida. Y bueno, y lo que nos propusimos en los capítulos fue, queremos ver, como les decía, cómo se presentaba la enfermedad, ¿no? Particularmente nos enfocamos en las caricaturas, ¿no?, en las humoradas que aparecían en la revista. Trabajamos con caricaturas, con historietas. En algunas de estas imágenes veíamos, por ejemplo, el miedo que generaba la enfermedad, ¿sí?, el miedo al contagio. ¿Querés que muestre una? Acá tengo la de la profilaxis. Esa es fantástica, circuló ahora a partir de esta coyuntura epidemiológica, la vi en algunas redes. Y sirve para graficar, ¿no?, de manera acabada el miedo al contagio. Ahí vemos una imagen fantástica, ¿no? Vemos un hombre ahí con toda la parafernalia necesaria para no contagiarse de gripe. Hay otra que creo que tenés por ahí, que es, digamos, la de un sujeto que pone un montón de cosas en la puerta de su casa para que la gripe no ingrese. Trabajamos mucho con esa cuestión, ¿no?, con el miedo que generaba la enfermedad. Por otro lado, también vimos, bueno, que había una serie de ganadores y de perdedores, ¿no?, en ese momento epidemiológico también. Estaban los boticarios, que aparentemente eran los que se llenaban los bolsillos, ¿sí?, de dinero. Estaban los empleados públicos, que de acuerdo a lo que muestra la revista, se reportaban enfermos para no ir a trabajar. Los policías también, que son representados tomando mate, ¿no?, la típica imagen del criollo, ¿sí?, la antítesis al extranjero que viene a trabajar. Bueno, fundamentalmente esto y otra de las cuestiones clave, ¿no?, también que muestra la revista es la discusión política, ¿no? Hay una de las fotografías que es muy gráfica respecto a la crítica que se hace sobre Hipólito Yrigoyen y la forma en que el presidente está manejando, ¿no?, la enfermedad. Como Adrián comentaba hace un rato. Creo que es esta. Viendo, sí, es fantástica. Y como Adrián les comentaba hace un rato, esa serie de medidas que fueron, digamos, diferentes en los diferentes puntos del país, suscitaron, ¿no?, también como en este momento, muchas respuestas negativas, ¿sí? La revista particularmente se encarga de hacer chistes sobre este tema del cierre de los bares, de los cafés a determinada hora, ¿sí? Parece que en una de las fuentes encontramos una pregunta retórica, algo así como parece que el vacilo de Pfeiffer no es nochariego, ¿sí? Después de las 11 de la noche la gente ya no se contagia. Entonces, en ese apartado, lo que intentamos hacer, como te decía, es mostrar estas representaciones sociales, ¿no?, en torno a la enfermedad. Y en otro de los capítulos también retomamos esta cuestión analítica de las imágenes, pero ya enfocados en lo que fueron los productos destinados
a curar o a mitigar la gripe. Lo llamamos algo así como el marketing de la enfermedad, ¿no? Y como en la actualidad estamos usando constantemente alcohol en gel, alcohol líquido, barbijo, bueno, la gripe española también tuvo su propio mercado. Sí, ahí en esa foto de Irigoyen está cortada, pero en realidad tiene unas letras que dice tomate de canela, ¿sí? Que en realidad nos permite de alguna manera también saber, ¿sí? Cuáles eran los productos que se tomaban o que se tomaban popularmente, ¿no? Esta cosa que también aparece en el COVID, ¿no? En el cual, bueno, dice, bueno, si querés preservarte de la gripe, consumí tal cosa, consumí tal otra. Se hacía esto. Esto es muy interesante porque en realidad, digamos, la hipótesis con la que nosotros estuvimos trabajando es que el tema de la gripe era como una especie, era un marketing, ¿no? Pero era un marketing de productos que en momentos no epidémicos estaban fuera del mercado, ¿sí? Digamos, por una cosa o por la otra estaban fuera del mercado. La gripe servía como una especie de marketing para insertarlos en el mercado y posteriormente que continuaran dentro de ese mercado, ¿sí? Es decir, cuando uno ve, por ejemplo, lo que se trataba de vender con un cartel inmenso, que no sé si está ahí, decía, bueno, calefones, ¿no? Comprar un calefón Volcán, que todavía existe. Un calefón, digamos, entonces decía, bueno, si usted se quiere preservar de la gripe, tome baños calientes, ¿sí? De calefón Volcán. Entonces, un poco la cuestión es tratar de ver, lógicamente que había de todo, ¿no? Pero la mayoría de los productos que eran desodorantes, desinfectantes, calefones, mesitas para vender, para leer en la cama, ¿no? Todo eso se publicitaba. Todo esto, en realidad, y por ejemplo, lo que vos mostrabas ahí, ¿no? El agua anisacate, que es de los principios, sí. Que dice, bueno, si usted se quiere preservar de la gripe, ojo, es para la gripe y para el tifo. Es decir, eran productos que eran de alguna manera publicitados a partir de la gripe, pero para continuar en el mercado. Que sería una cosa muy similar al tema del alcohol, ¿no? Es decir, bueno, el alcohol en realidad, el alcohol en gel, ¿no? Apareció el alcohol en gel, a ver, yo ni siquiera conocí el alcohol en gel antes del 2009, 2008, ¿no? Empezó a aparecer con la H1N1, y de ahí en más continuó y bueno, hoy lógicamente lo utilizamos, ¿no? Pero se generalizó. Entonces, un poco la mirada es esa, ¿no? Es decir, bueno, la gripe genera una crisis, ¿sí? Pero digamos, y esa crisis, de alguna manera, también es una especie de oportunidad para, no vamos a decir emprendedores, pero sí para empresarios o pseudoempresarios que trataban de insertar justamente esos productos. Había otros que no, había otros que directamente decían, bueno, mire, usted se quiere preservar de la gripe, tenemos esta cajita con químicos que, digamos, el bicho, el bacilo no se le va a acercar, ¿no? Que me hace acordar un poco, no sé si vieron la noticia, por eso, digamos, están los puntos de contacto, ¿no? Y que a uno lo hacen acordar. Me hace acordar un poco a lo que utilizaba la presidenta de Bolivia, la presidenta de facto de Bolivia, hace muy poco, ¿no? Que utilizaba una tarjeta colgada al cuello, que supuestamente servía para que no infectarse con el coronavirus, ¿no? Aparecen, constantemente están apareciendo esas cosas, que uno las puede ver, incluso las puede ver en el Facebook, en las redes sociales, aparecen, bueno, digamos, podemos consumir tal cosa, podemos consumir tal otra. Incluso si uno entra a la página de la OMS, se encuentra con todas las cosas que, en realidad, todo lo que la gente hace, pero que no sirve, ¿no? Entonces dice, bueno, mire, no coma con picante porque no tiene sentido, no le va a hacer nada. Bueno, esta era la lógica que había también justamente con la gripe en ese momento, ¿no? Por lo menos en la Argentina, y yo supongo que en el mundo habrá sido igual. Sí. Bueno, muy interesante. Nos van quedando más o menos unos 10 minutos de transmisión.
algo que nos queda pendiente y por hablar, y un poco también en el sentido de lo que veníamos conversando antes, es en el impacto local, en Córdoba, ¿no? Y lo pensaba un poco también porque ustedes se centran en esos capítulos finales, en el caso de Córdoba, en el caso de Salta, donde también analizan un poco esto de lo que yo llamaría, no sé si es el término correcto, creería yo que no, pero una especie de desobediencia civil o una especie de eh, lo que serían hoy los anti-cuarentena, digamos, ¿no? Pero una especie de desobediencia y una especie de conflicto que se empieza a armar entre la iglesia, las organizaciones sanitarias y los medios de comunicación, y ahí, entre medio, bueno, las marchas, etcétera. Si querían contar un poco de eso. Contar vos, Dolores, que hablaste menos. Si no, hablo yo, ni como vos quieras. Sí, eso es algo que pudimos rescatar fundamentalmente del diario Los Principios, que es un diario católico acá de la provincia de Córdoba. Y bueno, y en el caso de Salta vimos una dinámica similar, ¿no? El rechazo de la gente al cierre de los templos, ¿no? A no poder asistir, a no poder realizar ciertos rituales. Y eso generó, como vos decías, una especie de desobediencia civil, si queremos llamarlo de alguna manera, gente que salía a la calle, que marchaba. En el caso de Buenos Aires, particularmente vimos la marcha de las antorchas, ¿no? Que es de estos habitué de los cafés, de los teatros que estaban indignados, ¿sí? Marcharon específicamente a la casa del intendente a pedir que abriera esos espacios recreativos. Entonces es muy interesante, como dice Adrián, retomar esa cuestión, ¿no? Y como vos muy bien planteabas también, esto de los anti-cuarentena. En aquel momento, si bien la cuarentena no era acatada, ¿sí? En los niveles que se acata actualmente, sí existía gente que estaba en contra, ¿no? de estas medidas, como en la actualidad, y lo que hacía era esto, ¿no? Salir a marchar, manifestarse, para poder retomar de alguna manera cierta normalidad, ¿no? Sí, yo creo que hay que tener en cuenta una cosa, es decir, por ejemplo, bueno, yo creo que estos anticuarentenas y demás, en realidad hay que dividirlos, ¿no? Digamos, en Córdoba, en Salta, donde se hacen las procesiones, eran anticuarentenas religiosos, ¿no? Es decir, anticuarentenas católicos. En cambio, los de la marcha de las antorchas en la ciudad de Buenos Aires eran todos laicos, ¿no? Eran todos laicos, y bueno, les gustaba entrar en los bares, eran bohemios, pertenecían a la bohemia, y por ahí, bueno, uno le podría decir, bueno, la marcha de los borrachos, ¿no? Digamos, le daban la whisky, etcétera, etcétera. Ya sabíamos con qué prendían las antorchas. Claro. pero era como, hay esa caricatura que aparece en el libro, es muy interesante, porque hay un tipo que va leyendo, otro que va con un crucifijo, me parece. Es decir, hay como una cantidad digamos, hay como una especie, una fauna muy, muy interesante, ¿no? Que de alguna manera hace como una especie de fotografía de lo que sería, en todo caso, digamos, estos que eran, que también un poco lo puede ver uno por televisión, ¿no? De estos que eran yo no los vería como anticuarentena, los vería como antimedidas, ¿no? Es decir, eran... Sí, porque, digamos, la cuarentena tal y como nosotros la conocemos no existía, es decir, eran antimedidas, ¿no? Entonces, bueno, y digamos, y acá tenía que ver con un poco esto, ¿no? Es decir, con lo que decía justamente digamos, lo que sucedió en Córdoba, tiene que ver con lo que decía el obispo, obispo hoy en México, ¿no? Es decir, bueno, digamos, a ver, el problema es que este es un castigo divino. Pero esta es una concepción de la Edad Media, ¿no? Y bueno, pero perdura a lo largo del tiempo, digamos. Las sociedades tienen esa memoria histórica que hace que, digamos, perduren estas cosas, ¿no? Qué sé yo, más o menos como los que salían a protestar, decían abajo la gripe, arriba el alcanfor, ¿no? El alcanfor era una pastilla que daba un olor fresco y que se suponía que
con eso en realidad no iban a adquirir la enfermedad, era como una especie de preservativo, ¿no? Y bueno, pero digamos, y esta cosa capaz que perduraba desde el siglo XVIII, es decir, hay como esta cuestión de la memoria histórica de las sociedades que se va retroalimentando, y posiblemente nosotros estemos, como somos seres construidos históricamente, por eso nosotros con Dolores somos historiadores, nos interesa ver cómo se construye históricamente las sociedades. Nosotros somos construidos históricamente y posiblemente tengamos mucho o poco o algo, ¿sí?, de lo que las sociedades vivieron, inventaron, generaron durante la gripe española, tal vez algo durante la epidemia de poliomielitis, algo en el SARS. Estamos construidos de esa manera. Entonces, bueno, un poco tratar de encontrar justamente esos hilos mediante este libro, ¿no? Bien, bien. Bueno, ya vamos perdiendo el tiempo, vamos llegando a la hora de transmisión. Esto se corta, ¿no? A la hora se corta. Quedan muy pocos minutos por ahí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta de los que están presentes, tenemos bastante gente en la sala. Si alguien tiene alguna pregunta, yo aprovecho para decir, justamente con lo que decías antes, me acordaba de cuando Trump hablaba de la desinfección por dentro, ¿no? Si nosotros eliminamos el mosquito, mirá, el virus con el alcohol en gel, si lo tomamos, ¿no? Claro. Eso está en el libro, ¿no? Está la cuestión de las purgas, de los diuréticos, y bueno, digamos, purgas había montones, digamos, que se vendían y que se ofrecían y demás, ¿no? Hay una constante, por eso te digo, en muchas cosas. En ciertas lógicas, tal vez ciertas lógicas mundanas, ¿no? Que muchas veces no tenían mucho que ver con las teorías médicas, con lo que se decía en la medicina, ¿no? Es decir, era una cosa completamente distinta. Bueno, Trump, lo que pasa es que, bueno, Trump lo está diciendo en el siglo XXI ya, ¿no? Claro. Hay un pequeño problema ahí. Ya sabemos qué es lo que lo provoca, cómo y demás. Aunque ha habido cierta confusión en la medicina también, y todavía me parece que la hay, porque cuando vos escuchás a los médicos te dicen, bueno, todavía estamos aprendiendo este virus, ¿sí? Bueno, digamos, en aquella época también se estaba aprendiendo. Bien, acá preguntan si vamos a guardar el vivo. Sí, se guarda, el vivo va a quedar en la página. Bueno, me parece que, no sé si ustedes quieren agregar algo más en estos minutitos que quedan. Acá hay una pregunta, no sé si llegamos con el tiempo, dice, perdón, quizás no nombraron, pero ¿existió alguna interpretación reconocible y cercana a la conspiración internacional? Como en el COVID. No existió. Yo creo que el problema fundamental, ¿sabes qué? Digamos, y lo voy a tratar de hacer muy rápido, ¿no? Es decir, cuando apareció la gripe española, las sociedades estaban habituadas, de alguna manera, a las epidemias, ya tenían ciertas estrategias y sabían que venía de la naturaleza, de alguna manera, ¿no? Nosotros pasamos 100 años sin ningún problema. Hemos vivido seguros durante 100 años. Entonces, en estos 100 años comienzan, y como creemos además, somos tan petulantes, inocentes, ¿no? De pensar que, bueno, que vamos que con la ciencia automáticamente vamos a destruir un virus que se ha estado entrenando durante millones de años en diferentes especies, lo vamos a destruir tan fácilmente. Entonces pensamos en esto, ¿no? Bueno, si este virus no lo podemos matar es porque alguien lo inventó. No, es un virus que viene de la naturaleza, ¿no? Y yo creo que en ese sentido esas sociedades sabían la verdad, ¿no? Digamos, sabían la posta de alguna forma, como dicen hoy los jóvenes. Pero nosotros pensamos eso, porque nosotros pensamos que vivimos en un mundo donde la ciencia nos va a proteger. Y la ciencia nos va a proteger hasta cierto punto, ¿no? Bueno, a ver, estamos con el tema de la vacuna y sí, todos los días los diarios te sacan que tenemos la vacuna, que va a salir, que no, que sale, que no.
va a tardar mucho la vacuna y posiblemente haya muchas terapéuticas que fracasen, ¿no? Pero eso es lógicamente por esto, ¿no? Es decir, bueno, la ciencia tampoco se encargó demasiado porque hace 100 años han pasado 5 generaciones en las cuales nosotros vivíamos seguros, en un mundo seguro. Y de pronto ese mundo seguro desapareció. Y bueno, y ahora hay que ver las consecuencias sociales, ¿no? Políticas, económicas, culturales, de lo que va a pasar. Veamos qué es lo que pasa. Pero muy interesante. Creo que es una interpretación, bueno, es una interpretación que yo hago, ¿no? No está en el libro. Está muy bien, estamos conversando, reflexionando un poco. Bueno, veo que esto no se cortó, así que aprovecho para poner una preguntita más de Jonás Trucco, dice, ¿había una dicotomía entre salud y economía? ¿Flores? No, yo creo que no. No, en realidad, a ver, lo que sucedía, como les comentaba, se cerraron muchos cafés, muchos teatros, muchos cines. Yo no creo que existiese esa dicotomía. Lo que sí hubo fue un intento, por ejemplo, de cerrar algunos talleres, ¿sí? En el caso de la ciudad de Buenos Aires, pero solamente en tanto y en cuanto los dueños reportaran que algo así como el 20%, ¿sí? de sus empleados estaban enfermos, algo que evidentemente nunca sucedió porque si no esas fábricas entraban en quiebra. Pero no, creo que en ese momento el gobierno no se preguntaba por si salvaba vidas o dejaba que siguiese activa la economía. Y en ese sentido, digamos, hubo una protesta que cita en el libro, hubo una protesta de los empresarios teatrales, de los dueños de cines y demás, una protesta en la cual le decían, bueno, digamos, que era más o menos lo que hoy se dice. Bueno, mire, en realidad, digamos, la gente del teatro no se enfermó, entonces nosotros podemos ir, digamos, si nosotros no nos enfermamos, tampoco se va a enfermar el público, ¿no? Era esta lógica. Pero un poco yo creo que no había esa dicotomía porque, y vuelvo un poco a la idea anterior, ¿no? Creo que era mucho más natural la cuestión. Es decir, se lo tomaba como más naturalmente el que apareciera una epidemia. Para nosotros no es natural porque hace 100 años que no tenemos una epidemia con esta envergadura, ¿sí? No es natural para nosotros. Entonces, yo creo que ahí es que no existía una dicotomía entre lo económico y la salud, ¿no? Bueno, digamos, ahí era guárdense lo que pueda, hagan lo que puedan, nosotros vamos a hacer lo mínimo necesario, le vamos a desinfectar los autos, le vamos a desinfectar los medios de transporte, los tranvías, todo lo que ustedes quieran. Vamos a cerrar algunas cosas porque hay que cerrar las cadenas de contagio y después, digamos, cada uno tiene su propia responsabilidad. Ahora, ¿cuál es el tema? Es decir, vos imaginate que una persona que en ese momento, en 1919, tenía 50 años y había pasado fácilmente por 5 o 6 epidemias, fácil, ¿no? Así que ellos sabían cómo moverse, cosa que nosotros no sabemos, entonces nos tienen que estar enseñando cómo tenemos que movernos. ¿Sí? Muy bien. Un poco es eso, entonces no había esa dicotomía de decir, bueno, pero ¿qué pasa con la economía? Los talleres seguían, los bares seguían, los comercios seguían abiertos, tenía mucho menos gente, lógicamente, la gente no iba, trataba de guardarse, por lo menos en Buenos Aires, pero en Salta tenías otra realidad completamente distinta, ¿no? Bueno, ya promediamos la hora de presentación. Nos vamos a despedir de el público presente. Les agradecemos muchísimo a Adrián, a Dolores, la presencia, bueno, y el libro, digamos, la escritura del libro, digamos, y la predisposición para conversar. Lo vamos a mostrar un poco de vuelta. El libro ya está en las librerías, está en el delivery de la editorial. Y bueno,
Adrián, Dolores, no sé si quieren agregar algo más. Acá, en nombre de toda la editorial, les agradecemos el libro y la presencia en este libro. No, simplemente agradecer el espacio a toda la gente que se ha conectado, que ahí recién veo que puedo ver los comentarios en vivo. Todos los amigos, la familia acá apoyando. No alcanzo a ver nada, digamos. No, yo no veo nada. Bien, sí, yo, digamos, quiero repetir mi agradecimiento a Miguel Ángel Cuenya, un gran amigo que realmente nos ayudó mucho y, digamos, ha hecho un prólogo que prestigia mucho el libro. Eso por un lado. Después quiero, lógicamente, agradecer a las autoridades de la editorial y, lógicamente, a todos aquellos que trabajaron, los editores, las editoras, que nos estuvieron consultando constantemente y a la cual nosotros fuimos molestando también, porque íbamos ido cambiando incluso el título, íbamos cambiando una cosa, íbamos cambiando la otra, que realmente, digamos, además se hizo en un tiempo récord y con una calidad excelente, ¿no? Es decir, y me parece muy bueno en ese sentido de que se haya hecho en un tiempo récord, porque bueno, creo que de alguna manera este libro, entre nosotros que lo escribimos y todo el equipo de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, digamos, creo que es una ayuda que prestan las ciencias sociales y la historia, ¿no? Que, digamos, es una ciencia que se ocupa del pasado, pero que de alguna manera creo que puede llegar a ayudar a comprender justamente este presente de incertidumbre, ¿no? Es decir, leer la historia para comprender de alguna manera algunos aspectos de este presente de incertidumbre. Bueno, muchas gracias. Entonces, nos despedimos. Chau a todos. Muchas gracias a los presentes. Nos vemos. Nos vemos los sanguchitos, ¿eh? Los sanguchitos, sí, y el brindis. Lo vamos a tener. Gracias. Chao.